Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos pendientes del Banco Central Europeo, de Draghi. Parece que finalmente habrá compra de deuda, pero con condiciones. España tarde o temprano tendrá que solicitar el rescate. José María Luna, director de análisis de Profimeas, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos todavía pendientes de saber cuál será la confirmación oficial que lance Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. Parece que los mercados descuentan que va a haber compra de deuda a plazos cortos. Sin embargo, la clave está en las condiciones. ¿Cuáles van a ser las que nos imponga para precisamente comprar esa deuda? No sé cuáles son las alternativas que tiene España en este momento. Fundamentalmente hay que pensar que de producirse la compra de bonos, sobre todo de corto plazo, es decir, vencimiento máximo 3 años, deuda pública, sin duda alguna es una medida para intentar ganar tiempo. Intentar ganar tiempo para que las medidas de reforma que están aplicando en el caso de España y también en el caso italiano surtan el efecto deseado. Pero España debe de ir mucho más allá. Evidentemente, que el Banco Central Europeo ayude es fundamental, y es fundamental porque va a permitir que la prima de riesgo española se pueda reducir, y de hecho así está ocurriendo. También es muy importante el comportamiento de los tipos de interés de corto plazo, de 2-3 años, de lo que está ocurriendo en la deuda española. También se está reduciendo, es decir, la capacidad de financiación española mejora, sobre todo porque los tipos de interés, a pesar de ser altos, aún ser altos para nuestra economía, pero lógicamente es lejos de lo que venía siendo en los meses anteriores. España, como decía, debe de seguir apostando por realizar una serie de reformas. Yo creo que la más importante es la de las administraciones públicas. Todo el mundo tiene miedo al rescate. ¿Habrá rescate? ¿No habrá rescate? ¿Qué nos pueden pedir? El rescate yo lo calificaría duro o blando en función de cómo sea el impacto que vaya a percibir el ciudadano y por supuesto también los empresarios. Para mí un rescate blando y sobre todo reformas blandas, que es lo más importante, lo que a todo el mundo nos interesa, sería que no nos apretaran más el cinturón a los ciudadanos y a los empresarios, no nos suban los impuestos, que no merme la renta disponible ya tan afectada, y en ese sentido sí serían lo que nos puedan pedir. Si no va por esa línea, podrá ayudar al país. Ahora bien, y evidentemente lo que es necesario sería, en ese rescate duro, sería sobre todo que la administración pública realmente tuviera el tamaño que debe de tener, es decir, evitar lo que ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, evitar duplicidades dentro de las administraciones públicas, tanto de Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, otro tipo de corporaciones locales, entre las cuales también por supuesto se encontrarían las empresas públicas. Ahí es donde todavía queda mucho por hacer. Se deben de mantener lo que sean gastos productivos, pero evitar los gastos improductivos. Si se consigue precisamente esto y en paralelo hay una reducción de la prima de riesgo, ese ganar tiempo con la ayuda del Banco Central Europeo, al final lo que vamos a conseguir es algo muy importante, es empezar a idear medidas pro crecimiento, que es lo que necesita nuestra economía. Todo lo que sea círculo vicioso entendido en que todas las medidas de austeridad lo que crean es recesión, dudas sobre nuestra solvencia, y no salimos de ese círculo, sino entrar ya en un círculo más virtuoso, es decir, que al final la reducción de la prima de riesgo permita medidas pro crecimiento, sin duda alguna será bueno para el país, porque lamentable es la enorme tasa de desempleo que tenemos, la falta de competitividad, y ahí es donde están las medidas que deben de profundizarse. La ayuda que pudiera venir ahora mismo por el Banco Central Europeo es una medida temporal y además no muchos de nuestros socios la entienden y no quiere que sigamos solicitándola con el paso del tiempo. Quieren que vayamos mucho más allá. Hagámoslo, aprovechemos este tiempo si nos lo concede el Banco Central Europeo para precisamente hacer las reformas en el sentido de apostar por lo productivo y dejar de lado ya lo improductivo, para que, simplemente algo muy sencillo, si conseguimos bajar la prima de riesgo y reducimos los costes de financiación, ese dinero que nos ahorramos en los intereses que tenemos que pagar por la deuda, evidentemente lo podemos canalizar precisamente para incentivar la creación de empresas, la creación de puestos de trabajo, y que desgraciadamente nuestros jóvenes no tengan que ver abocados a buscarse la vida en otros países. Eso desde el punto de vista económico. Si nos fijamos en España como inversión, como destino de inversión, si de verdad se acometen todas estas reformas, entiendo que la marca España empezaría a ganar un poquito más de atractivo que la que ha tenido hasta ahora, ¿no? Sin duda alguna. Obviamente todo lo que sea reducir las tensiones financieras de la eurozona, sobre todo los países de la eurozona periferia, y entre ellos lógicamente España, evidentemente se verá lo que es marca España con algo de mejores ojos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todavía es pronto
pronto tanto para apostar por lo que es deuda pública o por invertir en fondos puros de renta variable española. Nuestra postura es muy clara, nosotros apostamos por otro tipo de mercados, tanto en renta fija como en renta variable, fundamentalmente en el caso de la bolsa, básicamente Estados Unidos, nos sigue gustando la bolsa norteamericana. Ahora bien, ¿eso significa que no debemos de estar en renta fija española o renta variable española? No. Sí que podemos tener posiciones en renta fija española, pero renta fija privada, no pública. De momento no pública, sí renta fija privada española. Démonos cuenta de algo muy importante, nuestras empresas están pagando por ser españolas, pero ellos sí han hecho sus trabajos, están consiguiendo el tamaño que sea eficiente para seguir generando confianza a los inversores. En ese sentido, pues hay un elenco de compañías en las cuales se puede apostar bien siendo acreedor, es decir, comprando deuda de esas compañías, o bien invirtiendo en renta variable. No apostaría por un fondo puro de bolsa nacional, pero sí en un fondo de renta variable global donde hubiera posiciones de determinadas compañías. Eso sí, pero todavía quizás es pronto, debemos de ver cómo es lo que nos van a pedir el Banco Central Europeo, qué nos van a pedir a cambio nuestros socios y sobre todo, lo muy importante, las medidas de reforma que ya han ido aplicando el gobierno español, si realmente van en la dirección correcta y así vamos ganando confianza y lógicamente de nuevo el inversor, tanto nacional, apuesta por España y sobre todo el extranjero vuelve a apostar por nuestra marca. Me ha indicado usted que ahora estarían posicionados más en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico. Estamos pendientes precisamente también de las elecciones en apenas 2 meses. No sé si esto puede dar algo de inestabilidad a la hora de pensar en invertir en los fondos que invierten en la región. Yo creo que el caso de las elecciones norteamericanas no es el gran problema. Obviamente es una variable más de inquietud, sobre todo ante un empate casi técnico entre demócratas y republicanos. Evidentemente veremos quién al final es el presidente en Estados Unidos y cómo queda configurada las dos cámaras, tanto Senado como Congreso. Es cierto también que muchas medidas que se pudieran aplicar por crecimiento pues van a quedar quizás en un momento en stand-by. Pero yo creo que hay que mirar mucho más a largo plazo. La economía norteamericana, a pesar de estar creciendo por debajo de su potencial, de un 2 o 2,5%, está creciendo ligeramente por debajo, pero está creciendo. Y eso es importante. Tienen compañías líderes a nivel internacional, no están para nada sobrevaloradas y encima están generando beneficios, con lo cual sí creemos que podemos seguir invirtiendo en renta variable norteamericana. Ahora bien, hay varios temas muy importantes y uno de ellos sobre todo es lo que se llamaría el fiscal cliff, que es otro término nuevo que nos vamos a tener que empezar a aprender, como en su día fue la prima de riesgo y otras, o la subprime, ¿no? En este caso se vendría a traducir como el abismo fiscal. ¿Y en qué significa esto? Bueno, Estados Unidos es un país muy endeudado y ahora mismo vamos a entrar en una negociación entre republicanos y demócratas a lo largo de lo que nos queda de este ejercicio para intentar negociar ese techo de deuda, porque en el caso de que no se llegue a buen puerto, a partir del año que viene van a entrar una serie de mecanismos de reducción precisamente de esos déficits presupuestarios federales. Fíjense, algo muy importante, porque de no llegarse a acuerdos, entraría una serie de mecanismos que lo que va a suponer va a ser una reducción muy drástica en el gasto público norteamericano. Si la economía norteamericana, a pesar de estar creciendo, no crece al ritmo que se espera de ello, si en paralelo la política monetaria, que todavía está en el aire, si va a haber quantitative easing 3, no lo va a haber, si encima la política fiscal, por falta de ese acuerdo, no es expansionista, sino que se convierte completamente en restrictiva, evidentemente podría conducir a que en el 2013, probablemente incluso en el primer trimestre, podría llegar a tener una situación de una vuelta a la recesión económica. Yo soy optimista, creo que al final habrá una negociación, será dura, cada una de las dos partes van a intentar poner lo mejor de sus posiciones, pero tratarán, creo yo, de evitar precisamente que la economía norteamericana vuelva a entrar en una recesión económica. Ahí habrá que estar de nuevo muy atento a esa agenda política. Desgraciadamente tenemos que seguir estando muy atentos a los políticos y a los bancos centrales, pero sí que me preocupa más que las elecciones norteamericanas, sobre todo el techo de deuda y cómo eso se va negociando. Un dato, el verano pasado, cómo vivimos el mes de agosto, pues fue casi de infarto para la gente que nos dedicamos a los mercados financieros y no digamos para los inversores, movimientos bruscos en los mercados,
parte de la culpa la tuvo el hecho de la negociación que hubo precisamente en ese techo. El Fondo Monetario Internacional ya está recomendando que no cada año se entre en este círculo de negociaciones, sino que se establezca un mecanismo para que, que sí, se vaya reduciendo los problemas de deuda y de déficit en Estados Unidos, pero que no entremos cada año en este tema de inquietud que lógicamente los inversores lo van a sufrir. Veo más problemático ese tema más que las propias elecciones norteamericanas. En Asia no sé si ve usted algún problema, porque claro, están hablando ahora de que está ralentizando su crecimiento, que es cierto, al 7,5-8%, pero ¿quién creciera a esas tasas? Sin duda alguna. No sé cómo ve usted ahora mismo la evolución de las economías emergentes y si cree que puede haber oportunidades en estas economías asiáticas. Hay algo muy importante. Muchas veces yo como analista de fondos de inversión, cuando hablas con los gestores, siempre te hablan de las enormes bondades de las economías emergentes y eso es innegable, efectivamente. Ya quisiéramos los europeos estar creciendo esas tasas que puede crecer un país como China, ¿verdad? Pero no estamos en esa situación. Pero sí que es cierto que la desaceleración de China o de un país como puede ser Brasil es una realidad. Y es una realidad porque lo que ocurre en Europa o lo que está ocurriendo en Estados Unidos está afectando y de forma muy notable, en este caso, a las economías emergentes. Una menor demanda interna en el caso europeo o una menor demanda también interna de Estados Unidos al final hace que se demanden menos productos que se fabrican o servicios que se fabrican o se exportan en los países emergentes y evidentemente eso hace que se desaceleren las economías tanto en Asia, por supuesto en Europa del Este y como no en Latinoamérica. Un dato, en el caso de Brasil, probablemente los datos que maneja el gobierno brasileño, el gobierno federal, es que probablemente en este año el PIB pueda crecer en torno al 2% ligeramente por debajo. Venimos de tasas más altas, con lo cual afectar le está afectando. Por lo tanto, ¿eso significa que no debemos de estar en las economías emergentes invirtiendo bien en renta fija o en renta variable? No. Sí que podemos seguir apostando por renta variable, por ejemplo, emergente, pero sí que es muy importante, solo para inversores con un perfil de riesgo agresivo o muy agresivo. Sobre todo porque va a haber volatilidad y volatilidad alta. Fijémonos en el mes de agosto. En el mes de agosto la bolsa europea se ha comportado muy bien, se ha comportado bien, menos bien, la renta variable norteamericana, pero ha habido mercados emergentes que han terminado el mes con rentabilidades negativas, con mercado, a lo mejor por divisas incluso han podido subir, pero por mercado han tenido una corrección, es decir, les está afectando. Ahora bien, por eso digo que sí podemos tener posiciones en bolsas asiáticas para esos perfiles y a nosotros lo que más nos gusta es, frente a invertir en un único país, es decir, tener una posición en un fondo en China o en un fondo en Brasil, preferimos o bien fondos de renta variable emergente globales o bien algo mucho más interesante, que son fondos de bolsa emergente pero flexibles, fondos de autor. Es decir, gestión activa, de nuevo, ya que yo tengo que pagar a un equipo de gestión para que piense, en lugar de pensar yo cuál es el mejor mercado, o si hay que tener un 100% invertido en bolsa, o la exposición tiene que ser menor, busquemos ese tipo de gestores. Los hay en nuestro mercado, y eso es lo importante, utilizar esos mecanismos, porque esos productos, en los momentos de correcciones de los mercados emergentes, han sabido comportarse bastante bien, han sufrido muchísimo menos, y cuando hay rebotes o tendencias alcistas en los mercados de bolsa emergente, son capaces de obtener un buen resultado. Con lo cual, para concluir, sí, bolsas emergentes a través de productos globales y flexibles, pero solo para esos perfiles de inversores que sí están dispuestos a asumir ese riesgo de invertir en estos momentos en esas zonas geográficas. Bueno, vamos a quedar con esas recomendaciones. José María Luna, director de análisis de Profimeafi, un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas.